Se casa con Jimena porque quiere acabar con todo eso que hay en Pamplona. Miles y miles de musulmanes viviendo en Pamplona. Y por lo tanto ya tiene pensado dar el golpe de Estado, porque estaban en Pamplona también, entre los cristianos, también un poco a navajazo limpio, y quiere acabar también con la amenaza, tanto franca, porque Pamplona es un condado de creación, también es una marca también francesa de los francos, como Aragón y los condados catalanes. Quiere no anexionarse, porque ve difícilmente, dice, bueno, como esto de anexionar Pamplona es complicado, vamos a crearles un reino tapón que me facilite a mí la defensa de Álava, que sí es Asturias, y frente a Zaragoza, a los moros de Zaragoza, frente al pesado de los francos, de los carlomagnos, que se creen siempre superiores a los de abajo, y asegurar las fronteras de Asturias. ¿Sabéis que Guipúzcoa, yo investigando también en los libros estos maravillosos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Guipúzcoa significa en euskera antiguo frontera. ¿De frontera de qué? Pues frontera de Asturias. ¿Qué hace? Frontera de Asturias. Es que no hay otra frontera. No es la frontera ni de Vizcaya, porque políticamente no existía. ¿Frontera de Asturias con quién? Pues con los francos. No hay más frontera. Pues Guipúzcoa, buscando Guipúzcoa, las actuales provincias de Vizcaya y Álava, sí eran Asturias. Reino de Asturias. Bueno, entonces ahí me dio la idea de pensar, voy a buscar en los libros de historia del País Vasco, a ver qué dicen, la enciclopedia vasca, eso sí que es una enciclopedia. Bueno, ellos por algo son nacionalistas, por algo son vascos, porque cuidaron lo suyo. Yo, vamos, admiración, más que envidia. Bueno, busqué, a ver qué dicen de Alfonso I, a ver qué dicen, bueno, y bueno, de Alfonso I, bueno, existió, sí, y poco más. O sea que Alfonso III, bueno, sí, ahí, pero poca cosa. O sea que tienes que estar un poco buscando de aquí y de allá para un poco entretejer todo el cocido, buscando ingredientes de aquí y allá, porque en los libros de historia del País Vasco, bueno, pues evidentemente el Reino de Asturias prácticamente no existía. Pero bueno, la historia del País Vasco, pensé que hubieran mencionado algo del condado de Álava, que sí que mencionan el condado de Álava, pero claro, si lo mencionan no dicen que era un condado, no un condado del rey de Francia ni del rey, era un condado del rey de Asturias. Entonces a lo mejor eso no lo dicen, se lo callan. O dicen tonterías como que Alfonso III era rey de León. También estos a mí se dicen en los libros de historia. Yo no sé quién escribe los libros de historia, yo respondo de este. Pero claro, decir que Alfonso III era el rey de León, y claro, los que atacaban, que vendrían de aquí de Oviedo, claro, son los leoneses. Y bueno, es que eso es una mentira, no se puede decir que eran los leoneses, y que los leoneses estaban con Alfonso III. Alfonso III nunca fue rey de León, murió en Zamora como rey de Asturias, se enterró en Astorga como rey de Asturias, y luego sus hijos, ante peligro de los ataques moros también, lo llevaron a Oviedo, porque en su tumba la llevaron a Oviedo porque era más seguro Oviedo que incluso ya Astorga. Entonces, claro, estos libros, ahí fue cuando decidí, Xavi, aquí tienes materia tú para tus cosas, para buscar. Entonces ahí fue cuando me decidí, aquí hay para un libro, aquí tienes que hacer un libro, Xavi, tienes que hacer un libro de esto. ¿Y cómo lo vas a llamar? Pues las Asturias, y no el País Vasco, sino el nacionalismo, porque evidentemente todos estos libros de historia maravillosa, que poco menos que los vascos los creó Dios en el paraíso natural, como Adán y Eva, y sí, y que claro, esto era grandioso, el País Vasco es lo más, evidentemente, pues son escritos por nacionalistas, y el PNV, pues evidentemente favoreció lo que es la enciclopedia vasca, bueno, es un proyecto del PNV, como todo lo que es recuperar la historia del País Vasco, o sea, crearon una historia, digamos, de ensalzar la historia del País Vasco, evidentemente enlazándolo con el reino de Pamplona, en fin, diciendo que todo lo vasco es muy vasco y no tiene nada de español ni de francés. O sea, esa es la idea del nacionalismo vasco, usando la historia a su manera, evidentemente. Previo paso por Sabino Arana, ¿no? Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco, o sea, les viene dado, no nació de Sabino Arana, y de ahí, poco de las fantasías de Sabino Arana, pues salió todo lo demás, la enciclopedia vasca, los libros de historia del País Vasco, los libros de folclore vasco, claro, tanto tienen editado desde hace tantos años,
que nosotros ahora empezamos pero ya nos llevan los vascos con sus historias del País Vasco mucho publicado. Entonces ahí decidí empezar a escribir algo sobre este tema, y bueno, iba a llamarse pues, Las Asturias y el nacionalismo vasco, y lo iba a escribir en asturiano. Entonces, bueno, plasmo mi visión de lo que es Asturias o lo que es Les Asturias, porque yo parto de mi visión, no puedo partir de la visión de otro autor, tengo que partir de lo que yo pienso, de mis opiniones, ¿no? Y yo pienso que Asturias es el nombre de una tierra muy antigua que desde el año 910 va del río Ero hasta el río Asón, porque más allá del río Asón ya no podemos decir que sea Asturias, porque Tresmiera, precisamente ellos se consideran, yo leyendo libros de historia de Tresmiera, Asturias de Tresmiera, ellos dicen que Tresmiera no es Castilla, porque editaron también libros debatiendo si Tresmiera, un territorio pequeño que está entre el río Miera y el río Asón, está Santoña, por ejemplo, o Noja, si eso era Castilla o no era Castilla. Entonces ellos debatieron y llegaron a la conclusión de que Tresmiera, ese pequeño territorio, no es Castilla. No es Castilla. La única razón histórica para afirmar esto es que Tresmiera fue Asturias. Y esa es la única razón para afirmar esto, porque ya lo que no es Tresmiera sí que puede ser origen del condado de Castilla, que también fue condado de Asturias, o ya más bien de Asturias y León, Bardulia, condado de Castilla. Los condados eran la división interna del reino de Asturias. Bueno, yo me meto en mucho follón, por lo tanto, desde este concepto que yo entiendo que es Asturias, ¿cómo ve el nacionalismo vasco a este territorio, a su historia, al reino? Hay mucho que decir, porque claro, vamos a contar toda la historia del siglo IX para acá, pero sabéis que luego el reino de Pamplona al reino de Asturias quedó un poco ahí olvidado, un poco ahí arrequechadín, pues el reino de Pamplona se expandió y empezó a conquistar terreno. Guipúzcoa, luego, por la fuerza de las armas, conquistó Rioja, primero es verdad, con ayuda de Asturias, del reino de Asturias, se expandió hacia el sur, Tudela, conquistó a los moros, pero cuando el reino de Asturias ya perdió, es decir, al principio luchaban Asturias y los pamploneses juntos contra los moros, pero en un momento que el reino de Asturias ya se debilita y es Pamplona la que lucha sola, o incluso enfrentada a Castilla y quitando terreno a Castilla. Total, Pamplona se va expandiendo hacia el occidente y Pamplona llega en el siglo XI a su máxima extensión, que es hasta el río Miera, prácticamente hasta la bahía de Santander, con Sancho III Mayor. Eso es la extensión máxima del reino de Pamplona. Luego vuelve a nacer Castilla y ya le quita Castilla terreno a Pamplona, llegando a Castilla hasta Bilbao, donde empezaba ya Pamplona, reino de Pamplona. Bueno, eso es la historia, los avances y retrocesos de los reinos, pero en origen fue Asturias, estamos hablando de Alfonso III. ¿Cómo vieron, cómo vieron los vascos esta historia de Asturias? Bueno, menciono porque esto todo lo vi yo de apuntes que fui tomando en los libros. Quitando esto de que Alfonso III funda el reino de Pamplona con un golpe de estado y pone ahí, porque sí, a la familia de su mujer. Quitando esto, lo demás es que no me he inventado nada desde mi fantasía. He intentado recoger mis apuntes de aquí, de allá y hacer como el cocido que hago el gazpacho y ponerlo en un libro. Pero quitando esto, lo demás está ya publicado en otros sitios. Por lo tanto, yo he hecho recogido y bueno, lo ensalzo, le pongo mi sal y mis pimientas, pero eso sí que es mi cocina mía. Pero los ingredientes están tomados de los apuntes que veo en todos los libros que yo pillaba, apunte que tomaba para meterlo aquí para vosotros.